Hola nuevamente, estimados estudiantes. En el siguiente video veremos la segunda parte de los contenidos a evaluar en la prueba escrita. Y en este Power nosotros vamos a analizar cómo se generan las tensiones entre las élites y entre el Estado y los sectores políticos existentes durante el siglo XIX. Veamos. La primera tensión que vamos a analizar en esta clase cubre dos ámbitos, el ámbito político y el ámbito educacional. En el ámbito político, ya lo mencioné en el video anterior, es respecto de uno de los ejes principales del pensamiento liberal que dice relación con la secularización de las instituciones del Estado. Esto quiere decir, en pocas palabras, que se busca la separación de las instituciones civiles de las instituciones cristianas católicas. Por otro lado, vamos a tener el conflicto que se da entre la Iglesia y el Estado respecto de la educación. Nosotros ya sabemos que la educación desde sus orígenes estuvo encargada a la cristiandad. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, a partir de diferentes reformas que van a estar sustentadas en la Constitución de 1833, el Estado se va a hacer partícipe de el aspecto educativo y se va a lograr a través de una serie de obras que vamos a desarrollar durante esta clase. Este conflicto, tanto en el ámbito político y educación, van a encontrar su solución en dos obras. Una que va a ser la promulgación de las leyes laicas durante el gobierno de Domingo Santa María, y por otro lado el triunfo del Estado docente versus la libertad de enseñanza que era sostenida por el sector eclesiástico. Otro conflicto que se va a dar durante esta época dice relación con el conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esta lucha se va a dar principalmente por el siguiente motivo, que es el querer del Congreso o del Parlamento de disminuir las atribuciones del Poder Ejecutivo consagradas en esta Constitución autoritaria de 1833. Por un lado, van a querer aumentar las libertades públicas, ya que ya tenemos el antecedente del gobierno de Manuel Montt, que fue bastante represivo respecto a este aspecto, y por otro lado, impedir el intervencionismo electoral o eliminar la figura del gran elector que era el presidente de la República. El cómo se hizo o cómo se desarrolló esta dinámica va a ser a través de reformas constitucionales, las que van a constituir en tres momentos. Una de las reformas constitucionales que van a limitar el poder del presidente va a ser la reforma de 1871, de cual vamos a recoger el ejemplo de la prohibición de la reelección presidencial. Recordemos que los tres presidentes de la República autoritaria, es decir, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, van a gobernar durante periodos sucesivos, cada uno con 10 años. El siguiente presidente liberal, el presidente José Joaquín Pérez, va también a gobernar durante 10 años. Sin embargo, a la culminación de su gobierno se va a aprobar la reforma constitucional que prohíbe la reelección. Otra de las reformas van a ser la de 1874, que tenían como objetivo principal eliminar la intervención del Poder Ejecutivo, y recogemos el ejemplo de la formación de las juntas de mayores contribuyentes para evitar el intervencionismo electoral. Y por otro lado, y finalmente, tenemos las reformas de 1883 y 1884, en el cual se limita el derecho a veto del Ejecutivo, que ya explicamos en la clase anterior. Todas estas reformas tienen como objetivo equilibrar las atribuciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sin embargo, van a tener
un efecto, no sé si decirlo querido o no querido, que es aumentar en demasía las atribuciones del Poder Legislativo, que finalmente van a dar pie a un periodo que va desde 1891 a 1924 o 25, según algunos, que es la República Parlamentaria, donde el Congreso va a predominar por sobre del Poder Ejecutivo. Vamos a desarrollar la temática. Con la llegada al poder de José Joaquín Pérez, que es de cierta forma un liberal, pero sin embargo llega al poder por un consenso, una alianza, que es la alianza conservadora liberal. Ahí voy a explicar de qué consiste esta alianza. Va a llegar José Joaquín Pérez, que va a gobernar durante 10 años. Este periodo va a ser de lentas reformas. Ya en el siguiente periodo de Federico Errázuriz vamos a ver reformas más contundentes que van a tender a liberalizar la política y la sociedad chilena. Este liberalismo nosotros ya sabemos que proviene de movimientos intelectuales europeos, principalmente llevados a cabo en Francia, en el cual se intentaba separar a la Iglesia del Estado. Ahora bien, ¿qué sectores acogieron estas ideas? Lamentablemente, para bien o para mal, Santiago no fue. Este proceso de liberalización va a surgir de ciertas élites pertenecientes a provincias por ejemplo, como Copiapó o como Concepción, que rechazaban el centralismo y el autoritarismo. Recordemos que alguna vez dijimos que el modelo político del siglo XIX es de cierta forma una herencia colonial. Sin embargo, un nuevo sector político, que van a ser los nuevos ricos, van a incorporarse a la política chilena con una nueva ideología, fomentando esta descentralización del poder del Estado. Dentro de estos nuevos ricos, ya que evidentemente van a poder desarrollarse gracias al periodo de expansión económica, en el cual vamos a exportar diferentes productos, lo que va a enriquecer a esta nueva clase social. Va a surgir un nuevo grupo social llamado plutocracia, es decir, el poder en manos de aquellos que poseen dinero. Dentro de las familias más destacadas que podemos mencionar en esta clase va a ser don Matías Cousiño, que va a tener una historia bastante íntima con nuestra región del Biobío, ya que su familia se va a incorporar a la industria del carbón, ya que va a tener un auge durante a mediados del siglo XIX. Otro va a ser José Santos Osa, quien se va a ver privilegiado con el descubrimiento del oro blanco, también llamado el salitre. Otra figura va a ser José Tomás Urmeneta, que también es dueño de yacimientos mineros, pero la gracia de esto es que estos personajes se van a ir incorporando a la política, perteneciendo al Congreso, y va a empezar a formarse un nuevo grupo político que va a ser característico del siglo XIX y del siglo XX, que va a ser la oligarquía chilena, concepto que vamos a trabajar ya en los siguientes contenidos un poco más adelante. Dentro de los presidentes, o los presidentes en realidad de este periodo, vamos a encontrar a José Joaquín Pinto, a Federico Errázuriz, a Aníbal Pinto y Domingo Santamaría, y va a culminar con un presidente bastante controversial, que va a ser José Manuel Balmaceda, quien va a tener un conflicto con el Congreso y va a dar culminación a este periodo de República Liberal en 1891 con una guerra civil. Durante estos periodos se van a dar diferentes procesos que vamos a analizar, ya sea en este contenido como en el contenido de la próxima unidad, como por ejemplo la llamada pacificación, mal llamada pacificación de la Araucanía, como ustedes pudieron leer en el ensayo de lenguaje.
¿Por qué? ¿Por qué mal llamada? Porque en realidad no es una pacificación, porque no fue llevada a cabo por medios pacíficos, más bien es una ocupación de la Araucanía, en virtud de la cual gran parte de la población indígena mapuche van a ser trasladadas a reducciones indígenas. Y de cierta forma podríamos identificar este proceso como el origen del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. También se va a desarrollar la Guerra del Salitre, también llamada antiguamente la Guerra del Pacífico, que también desarrollaremos en la siguiente unidad. Bajo la presidencia de Federico Errázuriz se van a iniciar las llamadas reformas constitucionales que nombré en un principio. Vamos a estudiarlas. Vamos a partir con las reformas de 1871 y posteriormente las de 1883. Pero la pregunta es, ¿cuáles eran los objetivos de estas reformas? Evidentemente, estas se sustentan en la doctrina liberal. Y vamos a encontrar, por ejemplo, disminuir las facultades del presidente. En segundo lugar, evitar el intervencionismo electoral del Poder Ejecutivo. Tercero, reforzar el predominio del Congreso, que ya en la República conservadora no tenía tantas atribuciones. Fortalecer los derechos individuales como punto final. Vamos a ver cómo se desarrollan estas reformas. Partamos con las reformas constitucionales de 1871. La principal reforma que vamos a destacar en 1871 es la prohibición de la reelección presidencial, que va a quedar en 5 años sin derecho a reelección. Actualmente el presidente de la República está en el poder 4 años sin poder ser reelecto en el periodo inmediatamente subsiguiente. Otra de las reformas se van a dar en 1873 y 1874, en la cual vamos a encontrar el reconocimiento de ciertos derechos individuales como el derecho de reunión, el derecho de asociación, evidentemente para formar asociaciones que no vayan en contra de la moral, las buenas costumbres y la seguridad interior del Estado, la libertad de enseñanza y de imprenta. También se va a crear una reforma constitucional en la cual se establece la votación directa de senadores y la modificación de los quórum parlamentarios. En cuanto a la votación directa, nosotros debemos decir que contábamos hasta esa época con una votación indirecta, bien parecido al régimen que tiene Estados Unidos. Se restringen algunas facultades extraordinarias del presidente, como por ejemplo la facultad de decretar estados de excepción constitucional que nosotros trabajamos en clase, como por ejemplo el estado de sitio. Y ahora requerirá aprobación del Congreso. Y finalmente, una de las más importantes en cuanto a evitar el intervencionismo electoral del Poder Ejecutivo lo constituye la incompatibilidad parlamentaria entre el cargo de diputado y de ministro de Estado. Eso quiere decir que alguien que trabaje en el Poder Ejecutivo como un ministro no puede pertenecer al Poder Legislativo a la vez, cumpliendo uno de los ideales liberales de la separación y la autonomía de los poderes del Estado. Las otras reformas las constituyen las de 1883, las cuales vamos a analizar algunas principales. Para evitar el intervencionismo del presidente, se van a constituir la Junta de Mayores Contribuyentes. La idea era poder supervisar y evitar los fraudes electorales. Con el tiempo se va a ir avanzando. Aquí el voto aún no es secreto, eso va a venir con posterioridad. Sin embargo, de cierta forma podríamos decir que disminuye en algo la intervención de el Poder Ejecutivo. Otra reforma va a ser la reforma a la ley de elecciones, en el cual, si bien no se limita el voto censitario, sí se elimina la renta determinada, que era determinada, valga la redundancia, por medio de una ley. Y además se equipara la edad de 21 años. Recordemos que antiguamente había que distinguir entre 25 y 21 años según si el hombre, recordemos que la mujer no tiene derecho a voto durante esta época,
era casado o soltero. Entre 1883 y 1884 se establece una de las más grandes reformas, que es la restricción del veto presidencial. Recordemos que el poder de veto es el poder de oponerse total o parcialmente a una ley. Antes el veto era total, por ende el presidente perfectamente podía evitar que saliera a la luz o que se promulgara una determinada ley tramitada en el Congreso. Y finalmente se va a eliminar el voto censitario. Es decir, que ya no se va a exigir poseer una renta para poder votar. Pero recordemos que los requisitos van a ser tener 21 años, evidentemente, según el contexto de la época, ser hombre. La mujer va a poder adquirir su derecho a voto ya un poco más avanzado del siglo XX. Nosotros hablamos al principio de la clase de que habían dos grandes conflictos. El primero se le llamaron cuestiones teológicas o doctrinarias, que se originó por el conflicto Iglesia-Estado. La idea es si la Iglesia debía influir en asuntos del Estado. Y antiguamente, ya desde incluso el derecho romano en realidad, pero desde la colonia propiamente tal, existía lo que se denominaba el derecho a patronato. El derecho a patronato es el derecho que tiene el Estado de supremacía o hegemonía sobre los asuntos de la Iglesia. Y este conflicto va a tener su culminación o su máxima exposición en lo que se denomina la cuestión del sacristán, que procederé a analizar en un momento posterior. Ahora bien, lo que quiere el Estado, ojo, cuando hablamos de Estado no estamos hablando solamente del Estado liberal, vamos a estar hablando también de un sector conservador, ya que va a ser representado por Manuel Montt y su ministro Antonio Varas, que si bien tenían una tradición católica, ellos pensaban que el derecho patronato debería regir la vida civil. Por otro lado, la Iglesia evidentemente quería mantener esta influencia en los asuntos del Estado. La culminación de este conflicto la vamos a ver en dos momentos. Yo mencioné el primero, que era la cuestión del sacristán. Sin embargo, va a ser el presidente Domingo Santa María, presidente entre 1881 y 1886, quien va a ser el principal impulsor de las leyes laicas que van a tener como objetivo secularizar o laicizar la sociedad. Y estas leyes laicas son tres. Primero, la ley de registro civil, la ley de matrimonio civil, instituciones que estaban a cargo de la Iglesia y que ahora pasaban a la sociedad civil. Además están las leyes laicas, como el cementerio laico, en el cual las personas que, independiente del credo, podían acceder a enterrar a sus difuntos, ¿ya? Por lo demás, también se va a permitir el culto privado. ¿Qué significa esto? Anteriormente, toda la práctica de culto que no fuera la católica apostólica romana se declaraba ilegal. Ahora, hay que decir que la separación completa de Iglesia-Estado se va a dar en 1925. Otro de los conflictos que mencionamos al principio es el conflicto Iglesia-Estado en materia educacional. Vamos a tener dos posturas, una el Estado docente y la otra la libertad de enseñanza. El Estado docente, promovido principalmente por el Estado, en el cual el Estado se hace partícipe de la educación, el principal sostenedor, y va a obligar a que todas las instituciones educativas aprueben sus programas de estudio en función al criterio del Estado. Los grandes expositores de estas ideologías o doctrinas van a ser don Abdón Cifuentes y Diego Barros Arana. ¿Quién va a resultar ganador de este conflicto? El Estado docente. Pero eso no significa que la Iglesia no se haga partícipe de la educación. Nosotros ya hablamos que en 1888 se había creado la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Otra característica de esta época va a ser el nacimiento de los partidos políticos. Recordemos que durante el periodo post-independencia existían bandos políticos, que en un momento fueron los pelucones y pipiolos o el bando liberal y conservador. Pero estos se van a consolidar en partidos políticos como por ejemplo el Partido Liberal. Por otro lado, el Partido Conservador, debido a la cuestión del sacristán en 1857, que es un problema en el cual el sacristán, que es el administrador de una iglesia, fue destituido y fue nombrado otro por la iglesia, y el Estado se opuso ejerciendo el derecho a patronato, hizo que nuestras relaciones con el Vaticano se rompieran. De hecho, van a ser restituidas durante el gobierno de José Manuel Balmaceda. Los principales precursores de esta división, si bien van a ser los liberales, pero también van a ser conservadores, como Manuel Montt y Antonio Varas, quienes, frente a esta disputa de los conservadores, porque van a haber dos sectores conservadores, uno más clerical, es decir, más apegado a la influencia de la iglesia, y otro que piensa respecto de secularizar el Estado. Estos van a formar su propio partido político. ¿Ya? Antonio Varas y Manuel Montt van a ser los fundadores del Partido Nacional, ya que se va a fusionar con los liberales, sí, con los liberales, formando una alianza que se llama la Alianza Liberal Conservadora. A este Partido Nacional también se le va a denominar Partido Monttvarista. Por otro lado, el Partido Conservador también se le va a denominar Partido Ultramontano. En 1862 va a nacer otro partido de manos de Pedro León Gallo, figura bastante especial debido a que este personaje va a, en algún momento de su vida militar, se va a enfrentar a los liberales y después va a formar este partido radical, un partido que contiene terratenientes y burgueses, pero generalmente masón y progresista, pro-industrialización. En 1888 van a ser el primer partido político que tiene alguna inclinación obrera, que es el Partido Demócrata. Los partidos de corte obrero o la formación de la izquierda chilena la vamos a ver un poquito más avanzado el siglo XX. Uno de los movimientos más importantes durante esta época va a ser la Sociedad de la Igualdad. Uno de sus expositores principales va a ser don Francisco Bilbao, quien incluso va a ser excomulgado debido a críticas que realiza la iglesia. Nosotros tuvimos la posibilidad de poder leer un documento, el cual está disponible también en la página web para que ustedes puedan analizar y descargar. Para terminar, para hacer el balance del siglo XIX, hay que decir que la primera etapa de 1831 y 1861 tuvo un predominio de una república autoritaria amparada en una constitución autoritaria, que la constitución para algunos portalianos, ustedes saben que en realidad para mí no lo es, que es la Constitución de 1833. De 1861 a 1891 se hacen las reformas que disminuyen el autoritarismo y la influencia de la Iglesia, y van a lograr esta supremacía parlamentaria durante el siglo XIX. Y finalmente, durante el periodo de 1891 en adelante, se va a consolidar el liberalismo político y económico en nuestro país. Muy bien, estudiantes, espero que este material sea de ayuda. Cualquier consulta, no duden en preguntarme. Nos vemos para la próxima. Adiós.